hijos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues ese güey no sería hijo de Dios. Entonces era hijo de Dios. Hay que matarlo a la verga. ¿No? Entonces, ¿se cuestionaría la idea de, o nos cuestionaríamos la idea de Dios? Por eso. Pues que en su momento se cuestionó. Esa es una charla y les genera polémica. No, pues, el que en su momento se cuestionó cuando se descubrió América, que tengo yo entendido que fue de las pautas que le hicieron perder mucho poder a la iglesia en la vida pública, porque en la Biblia pues no se mencionan esos territorios y fue así como que, cabrón, en la Biblia esas madres no vienen mencionadas y existen. O sea, la Biblia está bien, Dios existe. Ni la gente, güey. Hay un libro, dice Felipe, que un texto. Que se llama La invención de América, de O'Gorman, y otro también de... ¿Qué huele con América? De él, válgame, se me fue el nombre por las babosadas que dice Felipe, pero se plantea cómo cuando llegan a América los colonizadores, conquistadores, pues acuérdense que una de las formas era traer la religión. Entonces se creía que el diablo, la maldad se ocultaba entre los aborígenes, ¿no? Entonces es muy interesante también cómo al llegar los europeos, pues ellos creen que también van a evangelizar y van a expulsar al diablo de las tierras. ¿Por qué? Ya lo habían expulsado de Europa, entonces se había escondido en las nuevas tierras. Y sobre todo cuando ven todos los ritos, las prácticas religiosas paganas que tenían y que para ellos eran actos salvajes. No, del diablo. Pues van sacrificando tlaxcaltecas cada domingo, ¿no? Se acaba el corazón a la verga. Sí, pues eso me suena salvaje y diabólico. Ahorita me acuerdo del autor, es muy buen texto, también se los recomiendo. Hay uno que se llama Mi Verdad del Ñulca. Mi Verdad del Ñulca. No, de la invención de América, de O'Gorman, y ya me acordé, América, Imperio del Demonio, de Guy Rousset. Dos textos que tienen que leer para bueno, los que tu tesis, para los que quieran ir a entrarse en el pues temas, ¿no? Que alguien los lea y haga un podcast, eso se nos facilita más. Se llama Guy Rousset, es un antropólogo francés que está trabajando en Veracruz, en la universidad, y ha venido varias veces a Ciudad Juárez. Entonces él tiene esta idea de América, Imperio del Demonio. Entonces pues ahí está el texto, ¿no? Yo, bueno, a lo mejor ya para hacer... ¿Tú vas a hablar de economía o qué, Felipe? Un poquito... nos quedan 6 minutos para el marcador que se colocó Felipe. Sí, un poquito más. Tiene que cumplir con sus obligaciones. Quedan, si quieren, como límite 20, pero... ¡Ay, la verga! Generoso. La idea de históricamente de suprimir la religión a los pueblos es lo que le ha dado en la madre a los imperios, ¿no? Creo yo, porque incluso el último explícalo porque cuando el emperador se quiere poner a rivalizar con el dios de la raza, maestra que no explicaba bien las cosas, donde quedaba así, le entiendo que... No, pues es que ponía ahí números, güey, vale, Oye, esa escena de la fórmula matemática, la conquista espiritual. Chiste local, güey. Chiste local, perdonen la audiencia. Pues es que está muy cabrón. Y David se quedó viendo así, se le quedó viendo la taza, güey. Y él lo quiero acá. Pues mejor vamos a darle play al pinche, al bueno, pero de los 21. No, por ejemplo, el bloque soviético, ¿por dónde se destruyó? Por Polonia, güey, porque en los demás países, güey, el problema era político, güey, de que no había espacios para que ellos ocuparan políticamente el poder, güey. O sea, nomás eran los rusos y los otros no participaban. Sí, pues los rusos, o sea, Stalin y después los rusos, los soviéticos, pues ponían, ¿no? Y quitaban al mono. Y después los rusos. Y los bielorrusos y ucranianos y esos no tenían espacios. No, bueno, esos güeyes eran soviéticos, bueno, esos güeyes menos, ¿no? Pero en Hungría, yo me refiero a Europa del Este, ¿no? En Hungría, en Bolivia, iba a decir, en Bulgaria, güey. Hungría, Bolivia, todo ese rollo, todo ese lugar de por ahí. No, en Bulgaria, el pedo era, en Rumania, ¿no? El pedo era que los rusos ponían y quitaban el mono y la raza de ahí no tenía espacio, güey, pero pues eso lo resuelves. Pero, a ver, decía don Porfirio, ese gallo quiere maíz, ¿no? Ese lo resuelve. En relación a la religión. Pues ahí voy, espérame. Eso lo resuelves maiciando a la raza, ¿verdad? Y pues, ¿quién está aquí más power? No, pues véngase, usted le damos el comité. Sí, lo ascendemos poquito. Fuerza, no sé, güey, de pinches obreros revolucionarios de la revolución y a la verga, ¿no? Y ya.
Pues ni modo que son revolucionarios de la revolución. Pues una Doctor, son de pendejada la revolucionarios de la revolución. Ya que me corrigió, revolucionarios de la La revolución. CTM, usted va a ser Usted nuevo va a ser dirigente de la el CTM. y usted va a ser el- Es que, el- por ejemplo. Espérame, güey, pues ahora Ah, me ok. estás- Perdón. Presta el balón, Jorge. Pero, pues sí, presta poquito, güey. Es que parezco Messi. Pero en Polonia, güey, el pedo era religioso. O sea, Polonia sí es un pueblo muy católico, güey. A diferencia de los otros pueblos eslavos, que estaban ahí ocupados. Y entonces, en Polonia nunca quitaron el dedo del renglón porque el tema es que les estaban suprimiendo su religión, güey. Políticamente te pueden hacer a un lado y... O sea, tú puedes llegar y hacer a un lado a la gente políticamente mientras tengas ahí aliados, y los aliados siempre te los puedes hacer repartiendo espacios, ¿no, güey? Pero cuando a la raza le quitas su fe, güey, que la fe la tienen precisamente porque, pues, porque necesitan esperanza y necesitan tener algo en qué creer, güey. Si tú llegas y les quitas eso, pues ya valiste verga, güey, porque a esa raza nunca se va a conformar. Y así fue como se rompió pues la cortina de hierro, ¿no? Digamos, se empezó a deshilar por Polonia, güey. Pero también algo importante es entender cómo las religiones, las iglesias... Con ayuda de Juan Pablo. Sí, no, las iglesias como son estructuras, diría un historiador, de larga duración, es decir, que se enraizan en las prácticas culturales por mucho tiempo. Braudel hablaba de la larga duración. Entonces, elementos culturales de muy larga duración, de muchos años, hay miles de años, bueno, no miles, cientos de años, ¿no? Centenas. ¿Cómo están ahí en los habitantes, en la cultura, ¿no? Sí, de pronto puedes quitarles la práctica, como en el caso de Polonia, como en el caso de México, sobre todo durante la Guerra Cristera, pero la gente se va a manifestar. ¿Por qué? Porque hablábamos la vez pasada, pues es parte de su cultura, y esa religión, o esa iglesia, o esa doctrina, influye en las formas sobre cómo ves tú el mundo. Lo que decía otra vez, eso que decía tu maestro Zabaleta, el elemento del hábitus. Entonces el hábitus es una construcción como el lenguaje, es de muchos por eso, años. pero de hábitus a hábitus, güey. O sea, por ejemplo, ahorita ya, güey, nadie usa un pinche teléfono fijo, güey. Es raro, güey, ¿no? Y a la verga, güey, el teléfono fijo ya no sirve para nada, güey. Ya nomás lo tienes porque te lo ahuevan en el internet. Ya No, sí, pero a ver, pero es diferente. Ese es un hábitus que te pueden quitar, güey. No, de la noche a la mañana. No, ese no es un hábitus. Ya después hablaremos tú y yo por qué no es un hábitus. Pero la religión es otro pedo, güey. El hábitus es Sí, digamos que son las bases con las cuales la gente entiende un mundo, claro, su mundo. Claro, güey. O sea, por eso, si yo te digo, háblame, güey, tú no te imaginas, o sea, tú en tu imaginario, güey, no te imaginas marcando un pinche teléfono. Pero entendiendo ruedas, de lo que plantea Jorge, o sea, el hábitus ahí no es el aparato con el que lo haces, no o la es el tecnología, aparato. es la comunicación con el otro. Por eso, y eso es lo que no puedes no. prohibir. No. Es la percepción Es tu mentalidad. La mentalidad que tienes con respecto al hecho, güey. Por eso te digo. Al mundo. Güey, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Mundo. Tú no te imaginas que me vas a llamar. No, a ver. Tú te imaginas, mañana, ahorita le llamo un WhatsApp a este pendejo. Esto va más allá. Por ejemplo, digamos que de pronto tenemos una marcha, ¿no? Por los derechos de la mujer, del aborto. Entonces, en tu concepción del aborto no es lícito, ¿no? ¿Por qué? Porque te enseñaron una forma de pensamiento. El hábitus es la forma de pensamiento y de la ejecución en actos. Pero, en acciones. Es una pendejada, güey. Sí, pero por eso... Yo me refiero al acto de comunicarlos. Pero eso vamos. Entonces, por ejemplo, las formas de pensamiento de esos pueblos siguieron siendo católicos, a lo mejor un poco disfrazado por la prohibición de un Estado, ¿no? Pero en cuanto tuvieron libertad, regresan a sus hábitos, a sus costumbres. Por eso yo decía, poner el ejemplo de las escuelas católicas en México. Como muchas escuelas que eran oficiales, bueno, que iniciaron como religiosas y luego oficiales, regresan nuevamente. Claro, güey. Regresan porque tenían esa costumbre, ese hábitus, ¿no? Es decir, entonces, si hablaríamos, pues fracasó la revolución en su proyecto de crear escuelas laicas, etcétera, ¿no? Entonces, es un elemento. Acuérdate, aparte, por eso yo decía también más adelante que tú hablabas, el catolicismo
pues tiene toda la vida con la nación mexicana. Sí, pues nació como católico. Por eso somos guadalupanos, Felipe. Por eso es mucho más fácil la celebración de Guadalupe a la de... Pues, es más, por eso no deberíamos de ser tan anticatólicos, porque esa madre nos... O sea, los que lo son, Culturalmente. Porque esa madre nos dio cohesión. Antes éramos, pues, pueblos que sometían a otros pueblos, pues los que estaban aquí. De ahí viene la división, güey. De ahí viene la división realmente, güey. Porque David piensa que la división entre los mexicanos la creó López Obrador, güey. Todos andábamos de la mano. No. Pero desde que nace la nación mexicana es la idea de que tenemos que implantar como o sea, Agustín de Iturbide, ¿verdad? Otro tema como religión oficial o religión única, la religión católica. Es más, desde Morelos, güey. Bueno, a ver, esa está... ¿Y cuál es la división ahí? Esa hasta... O sea, que había raza que pensaba que no, güey. Hasta el 57, pero eso cuando terminó valiendo verga, ¿no? Una iglesia de Estado, ¿eh? Pues no, güey, no tanto porque... Por ejemplo, ahorita somos Estado laico. Fíjense, hablamos del Estado laico. Y los buenos son Benito Juárez. Búsquenlo ahí en su expositivo. Por ejemplo, búsquenlo porque no tengo el dato correcto, pero hay que buscarlo. En Costa Rica, creo que es un estado con una iglesia oficial. Ah, cabrón. Y es de los países de Centroamérica que pues hablan el bonito, sobre, ¿no? Sí, sobre es la Atenas de Centroamérica. Pero Suiza, creo que la Suiza, perdón, pero creo que tiene el único bonito. El único estado, el único estado con religión oficial. Fíjate, le puse Costa Rica Estado y salieron confesional, católico. El artículo 75 de la Constitución Política establece la religión católica apostólica romana, es la del Estado. Vámonos a la verga. Ese sí no es un Estado laico. Sin impedir el libre ejercicio de la Puede república. Pueden promover la laicidad, pero no es un Estado laico. Fíjate, dice, sin impedir el libre ejercicio en la república de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres, dictadas obviamente por la Iglesia Católica. Oye, pues si yo tengo concebido que bueno, pues no, esas cosas no son fijas, ¿verdad? Pero que el catolicismo generalmente genera menor desarrollo económico que el protestantismo. No, pero ya platicamos. Ya hablamos sobre como eso. el caso coreano, güey. No catolicismo, sí, cierto, pero sí cristianismo, ¿no? Sí, tú andas muy atorado en esa teoría, David. Tienes que... Necesito encontrar ahí algunos números. Este ejemplo que ponen en Costa Rica podría ser un buen parámetro para ahora sí que replantear lo que estamos planteando. No tiene ejército. Bueno, es uno de los que tiene mejor pero el vida. Ejército, eso es por alguna imposición extranjera, ¿no? No creo que no creo. Es una cuestión pragmática, güey. Sí, pero o sea, ¿para qué quieres un ejército? Que te le hagan caca en 3 días, güey. Bueno, a lo mejor para que no rivalizara políticamente con la clase gobernante en turno. No, pero o sea, nomás para eso pero eso le ha dado un estatus de un país un alto grado de civilización, etcétera, no avanzado. Pero, o sea, también dentro de esta dinámica en la que estamos, pues tiene una iglesia, bueno, es un estado con una iglesia de estado. Entonces, bueno, déjame decir una cosa porque ahora sí ya se nos viene la noche. Se nos viene la night. Yo a lo que iba es que hay un escenario difícil, güey, porque una es no le puedes reprimir a la raza su religión, güey. Porque se te va... Espérame, pues, presta la pelota. Sí. No le puedes reprimir a la raza su religión, güey, porque pues se te va a convertir en... Pues te va a explotar, güey, en la mano al final. Pero la otra es, güey... Y violenta los derechos. Y violenta los derechos. Bueno, por eso los derechos son otra vez cuestión del imaginario. No, inclusive reconocidos por la ONU. Pero bueno, síguele. Porque siguen siendo imaginario, la ONU es que no son la ley de la física. Bueno, ese pedo luego lo discutimos en otro podcast, pero por otro lado, güey, los católicos así hardcore, güey, pues obviamente al sentir que el crecimiento y la amenaza de los otros grupos, pues también se van a radicalizar, güey, esa es la reacción, y se van a volver más radicales, pues, obviamente. Y entonces tienes también un riesgo de confrontación, así como tal, güey. Tendríamos dos escenarios. Que era lo que yo planteaba, que iban a agarrar partidos políticos para hacer eso. Una es que se inmiscuyan en la política, y eso lo debe de cuidar el Estado laico y el Estado de Derecho, la reglamentación. Eso lo debemos de cuidar los ciudadanos. Sí, también. Y la otra es, bueno, cuidar eso, ¿no? Que no se atenten con la laicidad.
Pero lo que sí vamos a tener, yo creo, es cada vez más la competencia entre las iglesias, es decir, el establecimiento de un mercado religioso